Muy buenas a todos, quien le habla, el joven Arni Renato Hidalgo Ruiz, estudiante de la prestigiosa Universidad José Faustino Sánchez Carrión, en la Facultad de Ingeniería Industrial Sistemas e Informática, específicamente en la Escuela de Ingeniería de Sistemas. Mi presencia en este video obedece al análisis muy exhaustivo que semanalmente he venido realizando sobre el libro El arte de la guerra de Sun Tzu. Este trabajo lo he realizado en el curso de comprensión y redacción de texto a cargo del ingeniero Aldo Manuel Canales Changanaki. Para comenzar con este análisis, primero quisiera dar algunos conceptos previos que se debe de entender. Primero, el libro fue escrito, como ya lo mencioné, por Sun Tzu, que fue un estratega militar de la antigua cultura china. Si bien este libro habla específicamente de la guerra, y como su propio título lo menciona, está hablando del arte de cómo ejecutar la guerra, las aplicaciones y ejemplos que podemos extraer teniendo como un sentido metafórico lo que expresa cada una de sus partes, nos puede ayudar para ocasiones de liderazgo, ocasiones de trabajo en equipo y de competitividad laboral y empresarial. Ese es el enfoque que da Lázaro Drosnes, quien analiza el libro a profundidad y deja comentarios en el mismo. Sin nada más que decir, empecemos con este análisis. El libro constituye de 14 episodios o capítulos. El primero habla de analizando los planes para la guerra. Empezando ya con esta parte, podemos hacer una primera metáfora, que en vez de guerra, hablaremos de mercado, hablaremos de competitividad o hablaremos de liderazgo. Todos los aspectos que en nuestro campo laboral y profesional aplicaremos en un futuro como ingeniero. Para ello, Lázaro Drosnes hace una serie. Para ello, Lázaro Drosnes, antes de empezar el primer capítulo, hace a colación a 6 puntos claves de la obra de Sun Tzu. El primero es que gane todo sin combatir. ¿Qué quiere decir? Bueno, cuando Sun Tzu dijo: tu meta debe ser tomar intacto todo lo que hay bajo el cielo. De este modo tus tropas no se agotarán y tu victoria será total. Este es el arte de la estrategia ofensiva, porque obtener 100 victorias en 100 batallas no es el colmo de la habilidad. Someter al enemigo sin combatir es el colmo de la habilidad. ¿Qué quiere decir esto? En resumidas cuentas, quiere decir que la habilidad para poder manejar ciertas situaciones agresivas, ciertas situaciones conflictivas, no necesariamente está ligado a que podamos estar arduamente en competiciones, en competencias, en situaciones difíciles y salgamos victoriosos, sino al contrario, evitar llegar a sufrir demasiadas contiendas en nuestro mundo empresarial, en nuestro mundo laboral. O sea, la habilidad de quien puede guerrear no se mide en cuántas guerras lleva, sino en que no lleva muchas guerras y en que las pocas que ha llevado pues ha salido victorioso. Entonces va un poco contra la lógica que podamos tener, pero justamente es una reflexión que llegamos del análisis. Es una reflexión que llegamos del análisis del libro. Por consiguiente, el número 6 dice: por consiguiente, el líder habilidoso vence a las tropas enemigas sin luchar, captura las ciudades sin sitiarlas y hace caer sus reinos sin largas operaciones en el campo de batalla. ¿Qué quiere decir esto? Como lo rescato en la primera parte: ganar la lucha sin pelear, ganar algo con el esfuerzo más mínimo posible. Esa es la estrategia y ese es el arte de la guerra. En resumidas cuentas, en comprensión se puede entender que la habilidad se mide no en cuánta lucha puedes dar, sino cuán fructífero es a razón del costo que te llevó conseguir. Para eso, Sun Tzu hace un resumen de las características del ganador en el capítulo 14. De esta manera podemos saber que hay 5 puntos esenciales para la victoria. Número 1. Ganará aquel que sepa cuándo luchar y cuándo no hacerlo. ¿Qué quiere decir? Que la astucia se mide en la persona no siempre que lucha, cada vez que algo va mal, sino que lucha cuando sabe que debe hacerlo y cuando sabe que va a perder, pues no luchará y buscará otra oportunidad. Número 2. Ganará aquel que sepa cómo manejar tanto a las fuerzas superiores como a las inferiores. ¿Qué quiere decir esto? Que un competidor, que tú como competidor de otros tienes que saber con quién puedes pelear y con quién no. Un ejemplo de esto: la Pepsi era pues la segunda gaseosa más famosa después de Coca-Cola en Estados Unidos, luego en el resto del mundo. Y Pepsi sabía, los directivos de Pepsi sabían que nunca iban a estar a la altura de Coca-Cola, pues
Coca-Cola ya tiene un alcance mundial y está posicionada en casi todos los mercados del mundo, con una fortuna y acciones inmensas, pero aún así sigue siendo uno de sus más grandes competidores, porque sabe cómo combatir, porque no se da por vencido aún sabiendo que su competidor es inmenso, porque sabe que puede caer, porque sabe que él estará detrás ahí cuando el funeral de Coca-Cola ocurra. Entonces es una estrategia que uno debe ver. Y detrás pues de Pepsi, porque sabemos que la Coca-Cola y la Pepsi venden casi el mismo tipo de gaseosas, no varía en cuanto a un sabor específico. Pues hay otras marcas que siguen ahí detrás, que siguen compitiendo aún sabiendo pues que hay superiores, como dice Sun Tzu, pero a la vez te mantienes tú a raya porque hay inferiores que te pueden sobrepasar. Entonces, como dice, tienes que saber pelear contra los superiores y los inferiores. 3. Ganará aquel cuyo ejército esté animado por el mismo espíritu a través de todos sus rangos. ¿Qué quiere decir esto? La motivación y el esfuerzo, la moral que tiene que haber en tu empresa, en tu grupo de trabajo, no debe ser menor porque ocupe un cargo menor. Hasta el menor de tus empleados debe tener la misma emoción, el mismo esfuerzo por sacar adelante tu empresa que el gerente, que el supervisor. De lo contrario, tendrás pues fuerza laboral que esté menos motivada, o incluso podrías tener supervisores a cargo de tu empresa que estén menos motivados que tú y por lo tanto tu empresa vaya decayendo. 5. 4. Ganará aquel que, estando preparado, aguarde para tomar al enemigo desprevenido. Este es otro punto a aclarar. Porque imagínate que tú vas a competir contra alguien, te sientes preparadísimo, ya sabes dónde atacar, dónde esto, dónde aquello, dónde el otro, donde yo puedo agarrar mis estrategias de marketing, agarrar mis estrategias de publicidad y ganar. Pero no es el momento. Y tú sabes que no es el momento. Pero como tú te sientes preparado, lo vas a hacer. No vas a ganar. Lo mejor es esperar el momento adecuado. Normalmente es cuando el enemigo se presenta débil, se presenta cansado, se presenta exhausto. Es ahí donde tú, aún manteniéndote preparado, tendrás la victoria asegurada. 5. Ganará aquel que tenga una capacidad militar y no sufra interferencia alguna de parte de su soberano. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo podemos relacionar con el mundo empresarial y laboral? Bueno, quiere decir que ganará aquel que no intervenga con las decisiones empresariales superiores. De hecho, si tienes el apoyo de ellos, adelante. Pero si no, pues no deberás interferir y el superior no deberá interferir en los planes que tú tengas. Así que es mejor dejar las cosas claras para poder avanzar de acuerdo a los ideales que tengas tú y tu empresa. Número 6. De ahí el dicho: si tú conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, entonces no debes tener el miedo al resultado de las batallas. 6. De ahí el dicho: si tú conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, entonces no debes tener miedo al resultado de 100 batallas. Si te conoces a ti mismo, pero no al enemigo, por cada victoria ganada también sufrirás una derrota. Analicemos la última parte de este capítulo, que se compone de 3 versos. El primero dice: si tú conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, entonces no deberás temer al resultado de 100 batallas. ¿Qué quiere decir esto? Si tú te conoces a ti, si sabes cuáles son tus capacidades, fortalezas, oportunidades, amenazas, debilidades, si tú te conoces completamente y conoces al enemigo, podrás pelear con él una y otra vez y siempre saldrás ganador. Segundo, si te conoces a ti mismo, pero no al enemigo, por cada victoria ganada también sufrirás una derrota. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que tú ganes, porque sabes tu capacidad, también sufrirás porque no supiste de qué estaba hecho tu adversario. Y tercero, si tú no conoces ni al enemigo ni a ti mismo, sucumbirás cada batalla. Quiere decir que si tú peleas sin saber la fortaleza, la fuerza que te acompaña, por ejemplo, tu equipo o tu empresa, y no sabes encima cómo es la competencia, ten por seguro que vas a salir perdiendo. Es lo que dice Sun Tzu. Tercer capítulo. Es lo que dice Sun Tzu. Cuarto capítulo. Disposiciones tácticas. ¿Qué quiere decir disposiciones tácticas? Disposiciones tácticas se refiere a cómo tú estableces las estrategias, los caminos que tomarás para realizar, pues, tu actuar sigiloso y audaz y rápido para ganar lo que deseas. Este capítulo es un poco corto, voy a tomar solamente 2 referencias a él. La primera, la 9, dice: tampoco tiene nada de extraordinario el hecho de que, después de la lucha y la conquista, todo el imperio diga bien hecho. Y de hecho Sun Tzu escribe esto como un comentario, no tanto como un dictamen o una regla que se debe seguir, pero me pareció muy interesante porque refiere a que cuando alguien logra algo, pues siempre dice que bien lo hicimos, que genial.
No olvidemos que esto es una competencia, así que pues todas las victorias son pasajeras, siempre va a ocurrir que va a haber alguien que compita más que nosotros, y por lo tanto, aunque es verdad, debes celebrar lo que logras y debes compartirlo, y más adelante Sun Tzu lo explica, con tus subordinados, tus allegados, quienes te ayudaron a lograr esa victoria, porque quedarte tú solo celebrando la victoria como el ganador campeón también es un grave error y perderás fortalezas de tus contribuyentes, de tus aportantes a esa victoria. Y la otra parte que rescato es la siguiente. De ahí que el luchador avesado se sitúe en una posición que hace imposible la derrota y no deja pasar el momento de vencer a su enemigo. ¿Qué quiere decir esto? Justamente cuando hablábamos en el capítulo anterior, aunque hay que esperar para saber cuándo derrotar a nuestro enemigo, también no podemos dejar la oportunidad de hacerlo. Por lo tanto, en este mundo competitivo, no podemos dejar de ser quizás algo amables de la forma tonta posible, que nuestros competidores se hagan más que nosotros. Debemos estar a la altura y debemos, en la medida de lo posible, tratar de superarlos. Capítulo 5. La energía. Dice, el control de una gran fuerza se rige por el mismo principio que el control de unos pocos hombres. Solamente es cuestión de dividir sus cantidades. En ese aspecto ya más numérico, más racional y lógico, Sun Tzu nos habla de que no debemos darle tanta importancia a la cantidad de hombres que tengamos, bueno, en este caso moderno, en la cantidad de fuerzas, en la cantidad de apoyos, contribuciones que tengamos a nuestra empresa o a nuestro trabajo, sino a la habilidad, a la capacidad que tenga. Por ejemplo, ¿de qué me sirve tener 50 empleados si la mayoría solamente tiene educación secundaria? Y claramente podrían ganarle 3 empleados con maestrías o doctorados en su campo. Entonces, incluso los 50 empleados antes mencionados no podrían hacer ciertas labores que con solamente 3 doctores en su materia, maestros o especialistas en el asunto, lo hagan con facilidad. Y aquí pues no importa cantidad sino calidad. En la parte 19 dice, de esa manera, aquel que es habilidoso para mantener al enemigo en movimiento, se muestra con una apariencia engañosa y logrará que el oponente actúe en concordancia. Él debe sacrificar algo para que el enemigo trate de arrebatarse. Y es verdad, porque a veces pensamos que la lucha, que la confronta con nuestros adversarios, solamente debemos mostrar fortaleza, seguridad, esto y el otro, pero hay que ser astutos. Nuestro enemigo puede creer que somos débiles y podríamos dejarlo en claro para que él pues caiga en nuestra emboscada. Capítulo 6. Puntos débiles y fuertes. Analizaremos 3 versículos, ya que este capítulo es algo extenso, los cuales voy a mencionar a continuación. Número 8. Por lo tanto, se considera que un general es habilidoso en ataque cuando su oponente no sabe lo que tiene que defender y es diestro en defensa aquel cuyo enemigo no sabe qué atacar. Correcto. Si tu enemigo no sabe qué va a defender porque justamente tú no le has dejado ver en qué lo vas a atacar, listo, tienes la victoria asegurada. Y por el contrario, si tú sabes defenderte bien, si todas tus debilidades están reforzadas contra los enemigos que se puedan presentar, el enemigo no sabrá por dónde atacarte. Correcto. Entonces mantenemos una seguridad total y mantenemos una franqueza, una vista aguda, una mirada concisa hacia el futuro. Número 15. Y si de este modo somos capaces de atacar a una fuerza inferior como una superior, nuestros oponentes se encontrarán realmente en apuros, rescatando lo dicho en el capítulo 3. Las fuerzas inferiores y superiores, no debemos tenerle miedo, sino solamente actuar con diferente astucia. La competencia y la agresividad que debamos demostrar no se deben equiparar cuando se pretenden aplicar a superiores o inferiores. Nuestras estrategias serán diferentes, pero sin embargo no deberán desmeritar a una mayor o menor fuerza, porque si no nos desgastaremos o nos confiaremos respectivamente. Y el punto 28 dice, las tácticas militares se equiparan al agua, ya que el agua en su curso natural huye de los lugares altos y se dirige al valle, reforzando lo que hablamos en los puntos de Lázaro Drosnes. El agua actúa como el agua, anda a los lugares más seguros en la medida de lo posible. No te quedes en la competencia es peligrosa, ¿sí? Encuentra los lugares seguros cuando estás compitiendo en un nicho de mercado, en algo nuevo. Sí, es fabuloso, pero no es para siempre, porque en algún momento van a venir más competidores y van a querer explotar ese valle tranquilo en el que tú estás. Comparado incluso al análisis moderno del libro ¿Quién se llevó mi queso? No te quedes en un solo lugar, siempre busca lugares donde puedas desarrollarte, pero siempre estate en esa movilidad, así como el agua fluye de un lugar a otro. Número 10. El terreno. Y aquí hago una analogía entre el terreno y el campo laboral o el mercado. Pues al igual que el terreno, es un lugar en donde vamos a desarrollar nuestras actividades, nuestras competiciones.
Así que Sun Tzu nos habla y nos da algunos consejos. Número 18. Cuando un general, incapaz de calcular la fortaleza de su enemigo, permite que una fuerza inferior se trabe en luchar con una mayor, o lanza un pequeño destacamento contra uno de gran poderío y descuida la ubicación de los soldados especialmente elegidos al frente de sus filas, el resultado no puede ser otro que la derrota total. Esto es muy clásico de ver. Ocurre muchas veces que para tantear al enemigo, tantear a nuestro competidor, empezamos pues con actitudes sosas, empezamos con actitudes débiles, como midiendo a ver su capacidad de manera tácita, de manera involuntaria, lo cual pues te va a conducir al error, te va a conducir a perder eso que tanto quieres lograr. Tienes que ser tajante, tienes que ser directo y tienes que demostrar confianza y seguridad para lograr lo que quieres. No hay otro camino según Sun Tzu y según pues demuestra la realidad. 28. Si sabemos que el enemigo está dispuesto a atacar y también sabemos que nuestros hombres están en condición de hacerlo, pero desconocemos que la naturaleza del terreno lo hace impracticable, también habremos llegado solamente a mitad de camino a la victoria. Correcto. ¿Por qué? Porque suponemos que nosotros ya estamos preparados, ya hemos leído el arte de la guerra, pues sabemos cómo vamos a competir, sabemos cómo vamos a hacer, conocemos a nuestro enemigo a completitud. Pero ¿y el terreno qué? El mercado, ¿cómo está? Por ejemplo, si tú tienes una tienda de colchones, premium, ultra, super reservada, con una clientela fija, y tienes a tu competidor que también tiene su clientela ya establecida, pero tú quieres sobrepasarlo a él, quieres ser el único que venda, el mejor vendedor, pues te esforzarás quizá en sacar más producción. ¿Qué pasa? La demanda no está para eso y tú vas a salir perdiendo porque quizás hasta te habrás endeudado por querer competir contra tu enemigo y le habrás ganado seguramente, pero al final el que sale perdiendo es uno, porque se esforzó tanto sin conocer el terreno o cómo está la situación para aplicar nuestras estrategias. 11. Las 9 situaciones. Voy a dar lectura de estas 9 situaciones. Dice, Sun Tzu dijo, el arte de la guerra reconoce 9 variedades de superficie. Terreno dispersante, terreno fácil, terreno polémico, terreno abierto, terreno de confluencia de caminos, terreno vital, terreno difícil, terreno de encrucijada y terreno sin salida. Ya terminando ya con este libro, pues quizás sea muy extenso explicar cada uno de estos tipos de terrenos, pero básicamente dan a entender pues que hay diferentes